gracias a Dios por su vida. Felicidades, ya vi que les dieron sus exámenes. Y pues la exhortación es esa, que los entreguemos a tiempo y le damos gracias a Dios porque pues veo ahí su trabajo. Vamos a empezar, hermanos, y quiero que cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites estar hoy reunidos en este lugar. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Hoy solamente queremos pedir que perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, que seas tú lavándonos de toda nuestra maldad, Padre, y que así podamos aprender más de ti. Que sea hoy tu Espíritu Santo mostrándonos, guiándonos, dándonos la enseñanza del día de hoy. Ponemos este tiempo en tus manos, declarando, Padre, en el nombre de Jesús, que eres tú, guiándonos y enseñándonos. A ti sea dada la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Bueno, seguimos con la vida de Jesús y los evangelios. Como les decía la clase pasada, siempre recordemos, amados hermanos, que vamos en el primer grado. Entonces vamos a ir poco a poco subiendo de nivel conforme vayan avanzando los años, los grados. Pero les vuelvo a compartir. A muchos se nos va a hacer algo, no digamos tedioso, sino que ya lo sabemos, ya lo conocemos. Cuestiones que vienen ahí en su manual es la vida de Jesús y los evangelios. 2, no sé la página, pero vienen bosquejos, viene el nacimiento de Jesús, su ministerio, la semana, como podemos ver en la pantalla, la semana de la pasión, la resurrección. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y usted podrá decir, es que todo eso yo ya me lo sé. Y yo sé que se lo sabe. Pero pues vamos a ver lo que dice su manual. Amén. La semana de la pasión. Dice su manual que es posible elaborar un esbozo de las actitudes de Jesús durante esta semana tan importante. Cada evangelio presenta algunos detalles suplementarios a la armonía. Los incidentes surgen en cuadro más claro, sin embargo, los materiales del evangelio no presentan un desarrollo cronológico completo de la semana. Jesús comenzó esta semana cúspide con la entrada triunfal, el domingo. El lunes limpió el templo, el martes estuvo envuelto en discusiones con los líderes religiosos y presentó el discurso apocalíptico en el Monte de los Olivos. No se mencionan sus actividades del miércoles, pero el jueves comió la Pascua con sus discípulos, antes de la traición y arresto. Y después de su arresto, el juicio tuvo 2 partes. En la fase judía del juicio fue llevado ante Anás, Caifás y todo el Sanedrín. En la fase romana del juicio compareció ante Pilato, como todos lo sabemos, Herodes Antipas y nuevamente ante Pilatos. Jesús sufrió en la cruz aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Su sepultura inmediata a fin de evitar dejar cadáver en la cruz durante el sábado. Cuando las mujeres llegaron a la tumba el domingo, estaba vacía. Luego Jesús se apareció a María Magdalena, a 2 discípulos en el camino a Emaús, a los 10 discípulos reunidos en un aposento alto y a los 11 discípulos, incluidos Tomás. Presentó la gran comisión a los discípulos reunidos en Galilea. Esta es la semana de la pasión, amados hermanos. Como ustedes saben, quería buscar una presentación. Vamos a ir avanzando.
y sé que lo vamos a enseñar. Si no, tengo una buena enseñanza que después, si me prestan un CD, se las comparto ahí en su manual. Y como todos saben, dice que Jesús murió el viernes aproximadamente 3 de la tarde. Al sábado 3 de la tarde sería un día, al domingo 3 de la tarde serían 2 días, y entonces ¿dónde quedarían los 3 días? Que dice la palabra de Dios que estuvo Jesús. Alguna vez vino un hermano pastor y nos compartió esta clase y nos quedamos así como diciendo, qué testimonio. Muchas veces nosotros, amados hermanos, tenemos arraigada la religión católica en nosotros, porque la mayoría de nosotros venimos de esa tradición, y el viernes sabemos que o festejamos, o creemos o pensamos que fue cuando murió Jesús, y el domingo de resurrección. Entonces es muy complicado poderlo explicar, me tardaría algunas horas en explicarlo con pasajes bíblicos, pero el estudio dice que Jesús murió el miércoles, y de miércoles a jueves es un día, de jueves a viernes son 2 días, y de viernes a sábado 3 días. Entonces dice, sí, la palabra de Dios dice que se los encontró temprano el domingo a las mujeres. Sí, pero eso no quiere decir que no hayan resucitado el día sábado. Entonces, todo esto, amados hermanos, es muy importante que nosotros lo sepamos. Vuelvo a repetirles, si en su corazón está, me prestan su CD y les va todo ese estudio donde lo vimos, para que nosotros podamos darnos cuenta, porque había muchas festividades en el pueblo judío, y ahí precisamente nos muestran en este estudio por qué es la cuestión, porque la misma palabra de Dios dice que un día es de 24 horas, ¿sí? Entonces no podría ser el viernes, amados. Es imposible el viernes y decir que fueron 3 días el que estuvo Jesús sepultado. Entonces solamente quiero enfatizar en eso para que lo tengamos en cuenta, y poco a poco, yo les digo, vamos a ir avanzando y lo vamos a ir enseñando. Dice ahí el bosquejo de un estudio armónico de los evangelios, introducción, el trasfondo de la vida de Jesús, el prólogo de Lucas, el prólogo de Juan y las genealogías de Jesús. Si alguien me ayuda de favor a leer a Lucas 1, del 1 al 4. Y vamos a ver no sé, me tardaré 1 hora para ver este bosquejo. Quiero decirles, para los que escriben, para los que anotan, bosquejo es una exposición de una idea o plan en sus líneas generales, ¿sí? En pocas palabras, vamos a hacer un pequeño resumen de los evangelios. Si alguien lo tiene, de favor que lo lea fuerte, del 1 al 4. No todos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Nótese, amados hermanos, y pongamos mucha atención. Dice el 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante si me da el tiempo, pero eso debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón bien definido. Si me ayudan con Juan 1, de favor.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Por el mundo no, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos nosotros el enfoque que cada uno de estos escritores de los evangelios le dan a cada uno de los evangelios. Lucas, que dice que él se puso a investigar cuestiones de Jesús, lo que se hablaba de Jesús, lo que se decía de Jesús. Entonces él investigó. Y la dirección que le da Juan en su evangelio, cuando él es un apóstol, cuando él estuvo con él, cuando él lo vio. Y más adelante vamos a ver lo que dice el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa revelación viene de parte de Dios a su vida. Y también en el capítulo 15, en el versículo 15, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Sí? Y a lo mejor en ese tiempo, amados hermanos, dices: ¿cómo que era después de ti, pero era antes de ti? Porque la revelación que tú, en este tiempo, tú y yo tenemos, no es la misma que estaba en ese entonces. Entonces, que podamos darnos cuenta cómo Juan era un discípulo de Jesús y cómo Lucas investigó la vida de Jesús. Dice abajo: el nacimiento y la niñez de Jesús. Ustedes lo saben, anuncio de Zacarías del nacimiento de Juan. Anuncio de María del nacimiento de Jesús y el Magnificat. El nacimiento, asignación del nombre y niñez de Juan. Y anuncio de José, el nacimiento de Jesús. Nacimiento de Jesús y visita de los pastores. Y la circuncisión, asignación del nombre y presentación de Jesús en el templo con la presencia de Sidón. Esto lo estudiaban la semana, amados hermanos. Si me pueden acompañar allá a Lucas 1:57. El Evangelio de Lucas. 1:57. ¿Ya lo tiene? Se los leo yo. Dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño,
y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondió su madre y dijo, no se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta la lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judá se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su ¿qué? Diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Lo mismo pasó con María, que pone el nombre, como ustedes lo saben. El nombre tenía mucho significado en la antigüedad y lo tiene todavía aún en esto. Entonces el nombre lo dispone Dios para cada uno de estos siervos de Dios, ¿sí? Si vemos ahí en Lucas 2:21, no, Mateo 1:18, perdón. Rápidamente, Mateo 1:18, si alguien me ayuda, de favor. ¿1:18? Sí, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Quién le puso el nombre, amados hermanos? Dios. Dios le puso el nombre. Muchas veces nosotros, como ya no sabemos las historias, ya no sabemos, muchas veces nos lo han compartido, muchas veces lo hemos visto en enseñanzas dominicales, muchas veces lo hemos visto en prédicas. Entonces no nos damos a la tarea nosotros de escudriñar la palabra de Dios o de leerla exegéticamente y poder ver, porque se nos hace fácil y dices, pues se le apareció un ángel, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo concibió a una virgen? ¿Cómo es eso? Todas esas veces, todas estas preguntas nos las tenemos que hacer primeramente nosotros y creer en nuestro corazón lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí, se le apareció en sueños y le dijo lo que ustedes ya saben. En un sueño, como todos lo sabemos, Dios hablaba en sueños, Dios hablaba audible, Dios tenía muchas formas de hablar a su pueblo, como en este tiempo tiene muchas formas de hablarnos a cada uno de nosotros. Tenemos que llegar a entender cada uno de nosotros que tenemos que llegar a ese nivel espiritual para que podamos escuchar la guianza del Espíritu Santo, la enseñanza de Dios a nuestras vidas y a nuestros corazones, y poder ver todo esto que viene, que para nosotros, yo les vuelvo a repetir, puede ser tedioso, cansado, porque ya lo sabemos. Pero una vez que nosotros realmente el Espíritu Santo nos lo muestra en nuestra mente y en nuestro corazón, y poderlo discernir y poderlo entender en nuestras vidas, nos lleva a caminar de diferente forma, hermanos. Amén. Aunque no lo crean. Dice, preparación para el ministerio de Jesús
por toda Palestina. ¿Sí? Primeramente dice que el ministerio de Juan el Bautista, ustedes lo saben, el bautismo de Jesús. Si me acompañan, ahí estamos en Mateo 3:13. Es algo también hermoso, hermanos, de verdad, hermoso, hermoso. Cuando uno lo lee, y aunque no lo sepamos, cuando usted lo vuelva a leer, de verdad, se quebranta el alma de poder escudriñar estos pasajes. Ahora con el crecimiento espiritual que tenemos, ahora ya con el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios, lo volvemos a leer y fíjese cómo ahora lo leemos. Mateo 3:13 al 17. Si alguien me acompaña, si alguien me ayuda, de favor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 3:3. 3:13, perdón, sí. Perdón. Sí. Para ser bautizados por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Siempre se nos ha indicado, amados hermanos, que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, nos metamos a la historia. Usted póngase ahí en esta parte de la palabra de Dios, ¿no? Viviendo a Juan y diciendo, dice, ahí viene el Señor en el cual no soy digno ni de desabrochar las agujetas de su calzado, ¿no? Y le dice precisamente Juan: yo necesito ser bautizado por ti. Y le responde Jesús, pero Jesús le respondió: deja ahora pues, que así conviene que cumplamos ¿toda qué? Es necesario, amados hermanos. Siempre, siempre en nuestras vidas habrá alguien de autoridad por encima de nosotros. Siempre, siempre, amados hermanos, siempre habrá alguien de autoridad sobre nosotros. Cuando nosotros empecemos en el reino de Dios a respetar esas autoridades, la bendición va a venir a nuestras vidas. Va a venir, amado hermano. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a venir cuando nosotros empecemos a respetar las autoridades que se han sido delegadas por Dios en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todo. Nos lo han enseñado muchas veces. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que Jesús nos enseña, ¿sí? Y veamos rápidamente ahí el 4 del 1 al 11, las tentaciones de Jesús, amados hermanos. Si alguien me ayuda, de favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó... Hasta ahí, amor. Dice el 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles. ¿Y qué hacían?
Le servían, amado hermano. Le servían. Y apenas estaba en la prueba. Apenas iba a empezar su ministerio, el Señor. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, lo que dijo Jesús. Las pruebas en las que se metió y lo que Jesús respondió, ¿no? La palabra dice, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. Por eso nosotros tenemos que comer Biblia, saber palabra, hermanos, para poder resistir al diablo con la palabra de Dios, lo que dice Dios de ti, lo que habla Dios de ti, lo que Él te ha prometido, lo que Él ha dicho que tú eres, amado. Y entonces no vendrá vendrán tentaciones a nuestras vidas, pero saldremos de ellas. Dice ahí en su manual, transformación del agua en vino de Caná de Galilea, desafío de Nicodemo para que nazca de nuevo, eso es muy hermoso. El ministerio superpuestos de Juan y Jesús, y encarcelamiento de Juan y la partida de Jesús a Galilea. Veamos rápidamente, amados hermanos, Juan 2:23. Evangelio de Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué sigue? Habiendo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto le digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio, sino os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y aquí, amados hermanos, donde viene la pregunta de los 54,000. ¿Quién ha nacido de nuevo? ¿Quién ha nacido de nuevo? Y se nos exhorta siempre a saber, hasta estar seguros de que hemos nacido de nuevo. De estar seguros, amados hermanos, de haber nacido realmente de nuevo. Porque dice ahí: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, pensamos que cuando se habla del reino de los cielos es cuando dejemos este cuerpo y entonces vayamos al cielo.
Quiero decirte, amado hermano, que la vida eterna no empieza cuando dejamos este cuerpo. La vida eterna empieza cuando nacemos de nuevo. Cuando nosotros nacemos, cuando realmente nacemos, nuestro espíritu nace realmente, ahí es donde empieza nuestra vida eterna. Y ahí es donde empezamos a conocer cosas del reino. Y empezamos a entrar en las cosas del reino. Y empezamos a discernir cosas que antes no discerníamos en el mundo. Se nos cae ese velo, dice la palabra de Dios, se nos cae ese velo y entonces empezamos a entender cosas que antes no la entendíamos, a ver cosas que sí, a tener la necesidad de pasar tiempo con Dios, a tener la necesidad de leer la palabra de Dios, a tener la necesidad de venir y buscar de Dios, a tener la necesidad de venir a un instituto teológico para aprender un poco más de Dios, porque nunca vamos a saberlo todo. Pero eso es lo que mueve nuestro espíritu. Eso es lo que nos debería, bueno, lo que mueve el Señor en nuestras vidas. A cada día avanzar más y más en el Señor. Amén. Le dijo a Nicodemo, tú eres de los maestros y no sabes esto, ¿cómo si te hablo cosas terrenales no las entiendes? Si te hablara cosas celestiales, se te fundiría tu cabecita. Dice ahí el encarcelamiento de Juan y la partida de Jesús a Galilea. La mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ese es muy padre. Veamos ahí Juan 4:5, hermanos. Juan 4:5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. Esto es lo que el Señor ofrece a cada uno de nosotros. Agua para vida eterna. Y dice que el que beba de esa agua va a volver a tener sed. Pero el que beba de Jesús, nunca más, amado hermano. Cuando nosotros realmente estamos enamorados de Jesús, cuando nosotros realmente conocemos al Cristo que está aquí en la palabra de Dios, ya no hay necesidades. Te das cuenta en todo el entorno y en todo que lo único que necesitamos es a Jesús. Te das cuenta que ya no importan más cosas más que Jesús, porque cuando Él te da de esta agua que nos ha dado a cada uno de nosotros, ya no importa nada más, hermano, ni la pantalla, ni tu carro, ni nada, amado hermano, porque ahora nuestra vida es para Él. Amén. Y ya no importa, hermanos. Por eso decía la palabra de Dios, por nada estés afanosos, por nada. ¿Y qué es nada? Por nada, hermano, por nada estés afanoso, por nada. Afanémonos en esto, afanémonos en buscar la palabra de Dios, afanémonos en buscar más de Dios, afanémonos porque nos dé Él más de beber. Dice por ahí una alabanza, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Sí. Entonces, afanémonos en eso, amados hermanos, de verdad. El ministerio en Galilea viene ahí
Comienzo del ministerio en Galilea con la sanidad del hijo de un noble y el establecimiento de una casa en Capernaum. Contacto adicional con los primeros discípulos y comienzo de su ministerio en Capernaum, incluyendo enseñanzas, sanidad y exorcismo. ¡Qué testimonio! Bueno, ni vean. Yo no lo escribí, ¿eh? No lo escribí, amados hermanos. Yo no, Nótese rápidamente, a ver si alcanzo a borrarle. Judea, Samaria, Galilea. Y hasta acá está Galilea. Es como estaba, más o menos, no crea que soy esta, sí, Decápolis. Sí. Para que nos demos una idea más o menos, amados hermanos, Jesús estaba aquí, pasó por la Samaritana, lo que acabamos de leer, y va para Galilea, donde dice ahí su manual que empieza a buscar o a encontrarse con sus discípulos, ¿sí? Vamos a ver, estamos en Juan, Mateo 4:18, hermanos. No sé por qué, a lo mejor es el que leí más, pero me gusta más Mateo. A lo mejor es el único que he leído. Mateo 4:13. No, 4:18, perdón, al 22. Si alguien me ayuda, de favor, al que vea más dormido, hermano, lee tú, mi hermano. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, al resto hermano que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca. En el Zebedeo, su padre, era que remaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Al que sigue? Hasta el 25. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Le siguieron. Nótese, amado hermano. Primero Jesús habla, ¿no? Y dice que dejándolo todo, le seguía. Pero dice ahí en el 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, así como el que tienes al lado, dile, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los sanó. ¿Sí? Entonces, pues lógico que viene un hombre y empieza a sanar, pues sí hace ruido, ¿no, hermanos? Y ese apenas era el comienzo del ministerio de Jesús en esta provincia. Y ahí viene la sanidad del leproso, perdón y sanidad de un paralítico. Eso es hermoso. El llamado de Mateo también, que era como algunos allá afuera, que agarraba la lana. Debate sobre el ayuno, sanidad del cojo en el estanque de Tesda, recogiendo y comiendo granos en sábado, sanidad del hombre con la mano seca en sábado,
Cuando nosotros leemos esto, amados hermanos, y muchas veces lo digo, ¿no? Jesús en ese tiempo era un revolucionario, total revolucionario de su época, porque sanaba en sábado, porque no se lavaban las manos sus discípulos, así como tú ahora sí ya, porque ya está el COVID, pero antes nada. Y ver todo esto que hacía el Señor, dicen, Jesús se aleja de la multitud, selección de los 12 apóstoles, el sermón del monte, glorioso y hermoso, sanidad del siervo de un centurión, la resurrección del hijo de la viuda en Naín, las dudas de Juan el Bautista, reproches a las ciudades de Galileas, y Jesús es ungido por una mujer inmoral. Las mujeres que seguían a Jesús, Jesús acusado del pecado imperdonable y la señal de Jonás. Amados hermanos, esto pequeño, quiero que me acompañen de favor, o si me ayudan a leer primeramente Lucas 7:11. Y dice la palabra de Dios que será imposible escribir lo que Jesús, todo lo que Jesús hizo, que no cabrían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo. 7:11. Aconteció después de que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Qué sigue? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: el gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Y se extendió la fama, y se seguía extendiendo la fama. Amados hermanos, dice ahí que Jesús se compadeció de ella. Y lo hermoso de esto dice que le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y al instante se levantó. Dice Mateo 11:2. Perdóname, hermano, yo sé que usted lee la Biblia toda la semana, entonces yo te lo estoy haciendo otra vez leer. Toda la semana la ley y ahora otra vez yo lo pongo a leer, pero no hay problema. Mateo 11:2 al 19, de favor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y les dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: que salisteis a ver el desierto de una caña sacudida por el viento. ¿Qué saliste a ver? De un hombre descubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevaban vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿salisteis a ver a un profeta? Si os digo a más que profeta, porque esta es de quien está escrito:
He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron, ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Cuando nosotros leemos, amados hermanos, el libro de Mateo, algo que siempre ha tocado mi corazón, dice el 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero decirte esta mañana, amado hermano, que dice que en el reino de los cielos el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. Para que nosotros podamos entender, si nuestra cabecita nos da el valor que Dios nos da, si nuestra cabeza puede entender el valor que tenemos para Dios en el reino, precisamente, de Dios. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sí? Ahí se acabaron los profetas, hasta Juan. Jesús era profeta, pero Jesús era Dios, entonces hasta Juan le dejamos que ahí se acabaron los profetas. Y ya no hay profetas, hay profecías, sí, la puede haber, pero profetas ya no los hay, amados hermanos, que no lo engañen. Y dice, ya rápidamente, le preguntaron que si él era el que debía de venir. Respondió Jesús y le dijo, id y hacer saber a Juan, él va a saber las cosas que oís y veís, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los yernos quieren a sus suegras. Entonces era Jesús ahí. Entonces era Jesús el que estaba. Ya Juan dijo, no, si es yo ya me puedo ir cuando sea. ¿No? Yo ya me puedo ir cuando sea. Entonces, que podamos ver lo que Jesús, cómo cronológicamente lo explican o cómo lo dicen, pero Jesús iba haciendo de su ministerio cada vez más grande y gente le seguía más, ¿no? Las mujeres le seguían a Jesús, Jesús acusado del pecado imperdonable. ¿Cuál es ese pecado, amados hermanos? Mateo 12, 22. Mateo 12, 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué? Y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo
no les será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Sí? Ni en este siglo, ni en el venidero. Dice el 27, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ¿qué? Por tanto, ¿qué? Dígalo fuerte, así convencido. Por tanto, ellos serán nuestros jueces. Nuestros hijos serán nuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El testimonio. Pero si yo echo fuera, ciertamente ha llegado el reino de los cielos. Lo que estaban esperando, lo que estaban buscando, lo que se había profetizado, está aquí. Lo que se había dicho en la palabra de Dios ahora está aquí. Créalo, amado hermano, que el Espíritu Santo de Dios mora en esta iglesia, en esta pequeña iglesia, así como usted la ve, así donde usted está tomando clases, así. El Espíritu Santo mora en usted, mora en este lugar, mora en nosotros, porque la iglesia no es una estructura, amados hermanos, la iglesia somos nosotros. El cambio debe de ser en nosotros. El cambio ha sido en nosotros. Los que cambiamos somos nosotros, la iglesia. ¿Qué importa tener un gran templo y pantallas y sillas reclinables si nuestra alma está podrida? ¿De qué valdría, amado hermano? ¿De qué valdría? Que usted ahí en su asiento tenga coca y agua para lo que quiera. Y chetos o doritos, lo que usted guste. ¿De qué serviría si su alma al final se va a ir al infierno? Porque ciertamente dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Si realmente cuando nuestra conversión, amado hermano, fue real, que yo no lo dudo, que fue real tu conversión, tú habitas en el reino de Dios desde ese día hasta la eternidad, por siempre, amado hermano. Y no importan las circunstancias y no importan los problemas, porque eso los vamos a tener, porque eso nos va a ver, pero tienen un fin, tienen un propósito, tienen algo, porque están en este tiempo en nuestras vidas. Dice ahí en su manual La familia espiritual de Jesús, eso es Padre, las parábolas del reino. Vimos por qué Jesús hablaba en parábolas, aquietando la tormenta, que todos se quedaron con cara de what. El endemoniado gadareno, milagros gemelos, sanidad de la mujer con el flujo de sangre,